Buenas tardes, estimadas autoridades del Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros somos Daisy Sembrero, Juan Carlos, Leonardo Sánchez, Jesús Zúñiga y Anderson Will, estudiantes de la UTP. Hoy nos dirigimos a ustedes con la finalidad de presentar un análisis de un ecosistema con alta relevancia ecológica en nuestro país, que se trata del río Amazonas. El río Amazonas de Loreto es considerado uno de los ríos más caudalosos y largos del mundo, con una longitud de aproximadamente 7.100 kilómetros. Desde su origen, que es de la quebrada Apacheta, ubicada en el Nevado de Quihuilla, que se encuentra a 5.170 metros sobre el nivel del mar. Abarca 8 países de Sudamérica y tiene una profundidad de 50 metros, con un ancho que puede variar de 4 a 6 kilómetros. Y finalmente va a desembocar en el Océano Atlántico, donde permite que se intercambien especies y nutrientes entre los ecosistemas. Este ecosistema desempeña un papel fundamental en la regulación del clima, del ciclo hidrológico, en la producción del oxígeno y alberga gran biodiversidad con miles de especies que se encuentran en peligro de extinción. Además, en el 2012 fue reconocido como una maravilla natural, destacando su importancia global. El Amazonas posee una gran variedad de ecosistemas. Su clima es húmedo y su temperatura puede variar de 24 a 26 grados Celsius. Poseen gran variedad de recursos hídricos, donde destaca la flora y la fauna. En la fauna destacan las plantas con distintos usos medicinales, como el árbol de caucho, la uña de gato y muchos más. En la fauna destaca el guacamayo, el tapir. Este ecosistema sostiene grandes actividades tradicionales como la pesca, la navegación, lo cual promueve el ecoturismo, generando beneficios económicos locales para la Amazonía. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tipo de ecosistema o biomas que presenta el río Amazonas. El río Amazonas está constituido principalmente por todos los ríos que drenan dentro de ella. Principalmente tenemos el río Marañón y el río Ucayali, los más conocidos. El bioma amazónico, por su parte, está constituido principalmente por un bosque tropical denso, húmedo, con pequeñas partes de algunos tipos de vegetación como sabanas, praderas, tenemos bambúes, pantanos y bosque de palmeras. Abarca principalmente en algunos territorios de América Latina. Tenemos Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, tenemos a Guayana, en Perú y también tenemos hasta Venezuela. Tenemos los factores abióticos del río Amazonas. Los principales que tenemos son la temperatura, humedad, luz solar y el suelo. La temperatura nos dice que se presenta en unas zonas cálidas y oscilan entre 27 a 29 grados centígrados, manteniéndose relativamente estables anualmente. La humedad es uno de los principales factores más característicos de las selvas del río Amazonas, alta por la evaporación y transpiración, y esencial para la proliferación de los vegetales. Tenemos la luz solar, que es la fuente de energía para la fotosíntesis de las plantas, y el suelo, que generalmente es ácido, delgado y pobre en nutrientes, pero la rápida descomposición de la materia orgánica repone nutrientes, sustentando la biodiversidad del río Amazonas. Ahora hablemos sobre los factores ambientales bióticos de la región del río Amazonas. La flora amazónica es muy diversa. En cuanto a plantas acuáticas, se encuentran especies como la Victoria regia, lirios, nenúfares y otras plantas flotantes. También cuenta con vegetación ribereña e inundable. En estas zonas hay una gran diversidad de especies que generan frutos, semillas y hojas, los cuales son elementos clave para la alimentación de muchas especies animales y el equilibrio ecológico. Y por supuesto, el río Amazonas cuenta con microalgas y fitoplancton,
los cuales son la base primaria de la cadena alimentaria acuática. En cuanto a hongos presentes en los suelos amazónicos, especialmente cerca del río, se han descubierto cientos de tipos de hongos, muchos de ellos no descritos previamente. Estos hongos cumplen funciones cruciales como la descomposición de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Por último, hablemos de la fauna presente. Los peces. La cuenca del río Amazonas alberga más de 3.000 especies de peces, haciendo de la diversidad ictiofaunística del río Amazonas la más alta del planeta. En cuanto a los mamíferos acuáticos, destacan especialmente como el delfín rosado del río Amazonas, nutrias gigantes y otros mamíferos adaptados al ecosistema acuático. En cuanto a aves, la región alberga más de 1.300 especies de aves, incluyendo tucanes, guacamayos y muchas especies acuáticas y forestales que dependen del río y sus alrededores. En cuanto a reptiles y anfibios, la biodiversidad incluye alrededor de 450 reptiles como anacondas y caimanes y más de 400 especies de anfibios que utilizan la humedad y el agua del río para reproducirse y vivir. Por último, están los insectos. La abundancia de insectos supera los 8.000 especies, muchas de ellas con roles clave en la polinización, el control biológico y la cadena alimentaria del ecosistema. En cuanto a la región Amazonas, en Perú, habita alrededor de 400.000 habitantes. En cuanto a la distribución de comunidades indígenas en la Amazonía peruana, la presencia indígena es mayor en departamentos como Loreto, donde se albergan 11 familias lingüísticas y 705 comunidades indígenas, con una población aproximadamente de 105.900 habitantes distribuidos principalmente en las provincias de Maynas, Daten del Marañón y Alto Amazonas. Buenos días, mi nombre es Jesús Zúñiga y les voy a exponer sobre los recursos naturales renovables, no renovables y las actividades que se desarrollan en la zona de influencia en el ecosistema en el Amazonas. Los recursos naturales no renovables tenemos la flora, la fauna, el agua, el aire. En la flora, el Amazonas nos ofrece una gran inmensidad de diversos tipos de árboles, así como el aceite caspí, el abano kumala, el aletón, el almendro blanco y entre otras muchas más. La fauna no se queda atrás, con su gran inmensidad de aves, mamíferos y reptiles, así como el gallito de las rocas, el otorongo, el capibara, el paiche, que es uno de los peces más grandes que hay. El agua. El Amazonas tiene el río Amazonas, que es el río más largo del mundo. El aire. Gracias que el Amazonas tiene una inmensidad de flora, el Amazonas captura el CO2 que ayuda a reducir los efectos del cambio climático al almacenar el carbono. En los recursos naturales no renovables tiene la minería de oro, de carbón, de zinc, de manganeso, de hierro y otros. También tiene hidrocarburos, gas natural. En las actividades que desarrollan en la zona de influencia en el ecosistema en el Amazonas, tiene hidrocarburos, que es el petróleo. Y saben, el Perú extrae al año un aproximado de 693.025.830 galones de petróleo al año y sus principales áreas de producción son Ucayali y Loreto. También tiene pecuarias. La pesca que ofrecen los ríos es la base de alimentación del poblador amazónico. En su mayor cantidad es el pez llamado pez dorado y el pez pirabutú. En la agricultura, que nos ofrece el arroz, el café, el cacao, la mandioca, la yuca, el maíz y frutos tropicales como el coco, el banano y entre otras muchas más. Muchas gracias. Hasta luego. Una conclusión que puedo sacar del río Amazonas es que es un ecosistema vital y globalmente significativo, reconocido por su inigualable biodiversidad, su papel en la regulación del clima y su influencia en el ciclo del agua de Sudamérica, además de ser un hogar para las comunidades indígenas y fuente de recursos esenciales para su subsistencia. Sin embargo, la Amazonas enfrenta un grave problema o amenazas
ya sea por el cambio climático, la deforestación y la contaminación, lo que pone en riesgo su equilibrio de sostenibilidad en la vida en la región amazónica. Una reflexión que puedo sacar del río Amazonas es que podemos aprender sobre la vital importancia de la interconexión de los ecosistemas, la riqueza de la biodiversidad y la influencia de las naturalezas en el clima, la necesidad de proteger la Amazonía en el contexto global y el rol de las comunidades locales en la preservación de este entorno único que es el Amazonas. Una referencia del río Amazonas puede ser que es global como la mayor cuenca hidrográfica y el río más caudaloso del mundo, con una biodiversidad inigualable y un papel crucial en la regulación del clima planetario. A nivel geográfico, se extiende por 9 países sudamericanos y es vital para millones de personas, para la conservación de numerosas especies en peligro. Su importancia económica también es significativa, ya que sustenta la agricultura y la pesca, y es también una importante ruta de transporte. Gracias.